Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada del 7º Congreso de Investigación Financiera FIMEF. Me presento, soy Antonio Morfín, director de programas de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios. Me da mucho gusto esta mañana dar la bienvenida para esta primera sesión de esta segunda jornada al doctor Esteban Pérez Caldentey, que nos hizo favor de viajar en el vuelo nocturno desde Chile, viene llegando para estar con nosotros esta mañana. El doctor Pérez Caldentey es el director de la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas. Voy a leer una breve semblanza de nuestro expositor de esta mañana. El doctor Pérez Caldentey es maestro y doctor en Economía por la Universidad de New School of Social Research de Nueva York, con las áreas de especialidad en macro y microeconomía. Dentro de su experiencia profesional, destaca su colaboración en UNICEF como consultor para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como jefe de la Unidad de Financiamiento para el Desarrollo de la CEPAL en Santiago, Chile. Además de su colaboración en las sedes subregionales de la CEPAL en México y en Trinidad y Tobago. Ha impartido cátedra en la Universidad de Santiago de Chile con un curso sobre modelos económicos alternativos con aplicaciones a América Latina y en la Universidad de Chile sobre economía poskeynesiana. Sus áreas de investigación son macroeconomía monetaria, dinámica, ciclos y crecimientos, pensamiento económico, sistema financiero y pensamiento heterodoxo. Es autor y coautor de múltiples publicaciones entre artículos, trabajos de investigación, capítulos y libros. Entre los más recientes se encuentra Una coyuntura propicia para reflexionar sobre los espacios para el debate y diálogo entre el neoestructuralismo y las corrientes heterodoxas de 2015 y la incoherencia, la estabilidad del caso de los modelos y metas de inflación en economías abiertas y sus consecuencias también de 2015. Es miembro del Consejo Editorial de la Revista de Investigación Económica de la UNAM, de la Revista Internacional de Economía Política y de la Revista de Economía Keynesiana en Estados Unidos y coeditor del World Social and Economic Review. Bienvenido, Esteban, muchísimas gracias por todo el esfuerzo que has hecho para estar esta mañana con nosotros y esperamos con mucho interés tu presentación. Muchas gracias, Antonio. Antes de empezar la charla, quería agradecer la invitación a exponer el resultado, parte del resultado de un proyecto de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es una de las 5 comisiones regionales de Naciones Unidas. Esta comisión regional se ocupa esencialmente de estudiar las tendencias en diversas áreas, las áreas sociales, financieras, económicas de América Latina, con la publicación de varios estudios, y quería agradecer la posibilidad de presentar parte de los resultados de un proyecto que yo coordino sobre la inclusión financiera a través de política de innovación de la Banca de Desarrollo, y agradecer a la Universidad Anáhuac la oportunidad de presentar estos resultados en mi nombre y en el nombre también de la secretaria ejecutiva de la CEPAL, señora Alicia Bárcena. El proyecto promoviendo la inclusión financiera a través de políticas de innovación de la Banca de Desarrollo es un proyecto que llevamos ya 2 años más o menos trabajando en él, que incluye 7 países de América Latina, 3 de las grandes economías, México, Brasil, Argentina, 2 países de tamaño mediano, Perú y Colombia, y 2 economías pequeñas, Ecuador y Costa Rica. El contenido de la presentación, voy a hablar un poco de la diferencia que existe entre la profundización financiera y el desarrollo financiero. Una cosa es la profundidad financiera medida, por ejemplo, como crédito total o crédito al sector privado como proporción del PIB, y otra cosa es lo que nosotros entendemos por desarrollo financiero, un desarrollo del sistema financiero orientado al sector productivo. Luego voy a hablar de cómo la inclusión financiera
es una tarea pendiente en América Latina con algunos datos. Y luego voy a hablar sobre la problemática de la inclusión financiera, sobre la base de los resultados de este proyecto de la CEPAL, que se llama, como les mencionaba anteriormente, promoviendo la inclusión financiera a través de políticas de innovación de la banca de desarrollo. Y finalmente voy a hablar sobre la banca de desarrollo y la innovación financiera y cómo la banca de desarrollo puede innovar, y la innovación no significa necesariamente únicamente beneficiar al sector financiero, sino una innovación para el sector productivo y en particular una innovación para mejorar la inclusión financiera de la pequeña y mediana empresa. Me gustaría empezar por consiguiente con la primera parte, profundización y desarrollo financiero. Nosotros sabemos de la evidencia empírica que en las últimas 3 décadas el sector financiero ha tenido un crecimiento muy grande, ya sea medido en términos de salarios relativos que reciben los empleados del sector financiero, ya sea en el volumen de activos, ya sea en la participación del sector financiero en el PIB, y también ya sea en términos de crecimiento de lo que es el sector financiero cuando uno mide las cuentas nacionales en términos del sector financiero y del crecimiento de la economía medida por el Producto Interno Bruto. Y si bien esto generalmente se atribuye o se ilustra con el caso de países en desarrollo, de países desarrollados, de hecho también se da en los países en desarrollo. Y a veces en los países en desarrollo el crecimiento del sector financiero ha sido hecho mayor que el crecimiento de la economía real. Nosotros sabemos que el componente de intermediación financiera está positivamente correlacionado con el nivel de ingreso, aunque la causalidad muchas veces no está claro, y también positivamente correlacionado no solo con el nivel, sino también con el crecimiento económico. Las dos gráficas que ustedes ven muestran este fenómeno de crecimiento del sector financiero, de las tasas de crecimiento del sector financiero y del PIB en países avanzados y en países de América Latina. Y como ustedes pueden ver, en el caso de los Estados Unidos, el sector financiero ha crecido en 6.8% para el periodo de 1980-2007, y en cambio el PIB tiene una tasa de crecimiento promedio de 2.9%. Un fenómeno parecido se da en los países de la OECD, de la OCDE, donde la tasa de crecimiento del sector financiero es del orden de 8%, mientras que en promedio la tasa de crecimiento del PIB es de 2.7%. Y este fenómeno también se da en los países en desarrollo, donde la tasa de crecimiento del sector financiero es de 9.5% y la tasa de crecimiento del PIB es de 3.6% para el mismo periodo. Y tenemos algo similar para el caso de América Latina. Si nos basamos en algunos de los estudios que se han hecho donde sacan estos datos del sector financiero medido por cuentas nacionales y también la tasa de crecimiento del PIB, también sacada cuentas nacionales de tal forma que sean comparables, uno puede ver que el sector financiero creció entre este periodo en 18.3%, mientras que la tasa de crecimiento del PIB promedio fue únicamente del 3%. Como les mencionaba anteriormente, la tasa de crecimiento del sector financiero y en general la profundización financiera tiene una relación positiva con el PIB per cápita. Esta es una gráfica para un conjunto de países que les muestra el PIB per cápita medido en poder de paridad adquisitivo en términos de logaritmo con el crédito doméstico como proporción de Producto Interno Bruto, con un coeficiente de correlación de 0.78, estadísticamente significativo, y hay una clara, con algunas desviaciones,
una clara línea positiva que implica que a mayor PIB, mayor profundización financiera, o que a mayor profundización financiera uno tiene mayor PIB per cápita. Y esta es una relación positiva que se observa, si bien la causalidad no está del todo establecida. Ahora, nosotros en CEPAL pensamos que la profundización financiera es importante, pero que esto no asegura el desarrollo financiero y que no hay que confundir la profundización financiera con el desarrollo financiero. Por desarrollo financiero nosotros entendemos un sector financiero al servicio del sector productivo, y uno puede bien tener un aumento de la profundización financiera sin que esto necesariamente favorezca el sector productivo. Nosotros pensamos que el desarrollo financiero requiere el diseño y construcción de un sistema financiero inclusivo y dedicado al financiamiento productivo. Y nosotros vemos la inclusión financiera como algo más allá de acceso, como algo que significa no solo brindar servicios financieros, acceso financiero, posibilidad de crecimiento vía mayor acceso a productos financieros de aquellos que están excluidos del sector formal financiero, que es la tradicional definición de inclusión financiera. Nosotros vemos que además la inclusión financiera debe también dedicarse a mejorar y perfeccionar el uso del sistema financiero para aquellos que forman parte del circuito financiero formal. Y es en este sentido que nosotros la inclusión financiera no la vemos puramente del sector financiero, sino como una política de inserción productiva. Y este es el título esencialmente que tiene el proyecto de la CEPAL, que busca ampliar esta inserción productiva a través de la banca de desarrollo. Y nosotros pensamos que la inclusión financiera puede ser concebida como una política de inserción productiva porque amplía las posibilidades de ahorro y consumo de las personas, y sobre todo porque mejora el aprovechamiento y talentos empresariales de algunas unidades que a veces o están excluidas del sector financiero o no participan por voluntad propia de los servicios que ofrece el sector financiero, como son las pymes. Nosotros pensamos, y el proyecto de CEPAL está enfocado esencialmente a las pymes, a la pequeña y mediana empresa, que contrariamente a las grandes empresas e incluso a veces a las microempresas, las pymes no se benefician de un tipo de institución financiera particular para estas unidades, y que las pymes de alguna manera dentro del sistema financiero es un medio que está ausente. Muchos bancos públicos y bancos comerciales tienen bien identificado el sector de la microempresa, pero nosotros vemos que en varios países de América Latina no tienen bien identificado lo que es exactamente una pequeña y mediana empresa, y muchas veces se mezcla la pequeña y mediana empresa con la microempresa. El concepto de inclusión financiera tradicionalmente utilizado en la literatura y al cual nosotros le hacemos críticas, y por eso tenemos este concepto de inclusión financiera como una política de desarrollo productivo, es que el concepto de inclusión financiera se define generalmente en términos de acceso, uso y calidad, que si uno mira lo que son las encuestas de inclusión financiera, son básicamente encuestas que se refieren a las personas naturales. Son los mayores de 15 años que tienen acceso a una cuenta de crédito, que han utilizado una tarjeta de débito, etcétera. Pero escasamente hay bases de datos que tienen acceso para las pequeñas y medianas empresas, y es extremadamente difícil y hay que realmente hurgar para tener datos sobre el tipo de producto que utiliza la pyme en el sector financiero, cuál es la tasa de interés que tiene una pyme versus una empresa de tamaño mayor, cuáles son los colaterales, etcétera. Nosotros pensamos además que no solo las bases no tienen disponibles, no tienen en cuenta las personas jurídicas, sino que muchas veces los indicadores de acceso y uso no están bien definidos. Es decir, ¿qué es acceso? Tener una cuenta corriente, y si yo tengo una cuenta corriente, ¿significa eso que no la estoy utilizando?
Y entonces es a veces difícil trazar una línea entre lo que es acceso y uso. Se presupone muchas veces que el acceso precede al uso y que el acceso depende de factores de oferta y el uso depende de factores de demanda. Nosotros tratamos de ver una cosa un poco más amplia, definida de acuerdo a las necesidades del sector real. El segundo punto que quiero tocar es esta idea de por qué la inclusión financiera en América Latina es una tarea pendiente. Por qué es importante para América Latina fomentar inclusión financiera y tratar de buscar instituciones, una institucionalidad que pueda ampliar las capacidades productivas, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. Y si sobre la base de los datos que existen, nosotros vemos, por ejemplo, mayores de adultos o mayores de 15 años que poseen al menos una cuenta bancaria en alguna institución financiera, nosotros tenemos que América Latina, como porcentaje del total, tiene una participación del 45.8%, por debajo obviamente de América del Norte, por debajo de Europa Occidental con 96.3%, por debajo de Asia del Este y Pacífico 71%, e incluso por debajo del Medio Oriente y África del Norte 52.8%. América Latina se encuentra bastante en un ranking bastante bajo en relación a otras regiones del mundo. Obviamente dentro de América Latina hay una disparidad muy grande entre los países, donde uno puede encontrar países de tamaño grande que tienen un gran uso, pues son capaces de incorporar un gran porcentaje de adultos en el sistema financiero, por lo menos en términos de cuenta corriente, o economías pequeñas, por ejemplo, como Panamá, y al revés, uno tiene economías grandes y economías pequeñas que tienen un acceso medido en términos de personas naturales bastante bajo. Otra característica que nosotros vemos en el sector productivo en América Latina es la diferencia que existe entre el acceso entre las grandes empresas y las empresas de tamaño pequeño. En general, obviamente, los niveles de acceso, y una vez más estos son únicamente datos de acceso, son más elevados para las empresas grandes que para las empresas pequeñas, y el diferencial es bastante grande en América Latina. Estos son datos del Banco Mundial sobre encuestas que realizan, y estas encuestas las realizan de manera discrecional, un año sí, otro año no, y para el 2014 el 67.8% en promedio de las empresas grandes de América Latina tiene acceso al sistema financiero y 45.7% no lo tiene. Desde nuestro punto de vista, los niveles de inclusión financiera de las pymes y la desigualdad de inclusión financiera a las pymes refleja tres tipos de factores. Una primera categoría de factores que son las dificultades que atañen a las pymes y que se conocen, yo lo voy a mencionar a continuación, como asimetría de información. Una información que el prestamista tiene o tiene más información que el prestatario, y el prestatario se trata de cubrir contra ese riesgo, lo cual se traduce en mayores costos, mayores tasas de interés y muchas veces mayores colaterales. Nosotros también pensamos que esto no solo obedece a las pymes, sino que también tiene que ver con las características del sistema financiero. El sistema financiero en la mayor parte de los países de América Latina es extremadamente concentrado, con una orientación hacia el corto plazo y con una escasez de instrumentos financieros para hacer frente a situaciones de riesgo que tienden a caracterizar a la pequeña y mediana empresa. Aparte de esto, nosotros notamos una falta de incentivos en el sentido de que
El sistema financiero en general, el sistema comercial en América Latina se le podrá criticar porque los márgenes de intermediación son elevados, pero realmente cuando uno descompone lo que son las ecuaciones de rentabilidad para la banca y descompone esto en la rentabilidad sobre patrimonio como igual a rentabilidad sobre activos multiplicado por apalancamiento, uno se da cuenta que los sistemas financieros del norte, de Europa, Estados Unidos, tienen una rentabilidad más basada en el apalancamiento, mientras que en América Latina la rentabilidad viene más basada por rendimientos sobre activos. Esto implica en general elevados márgenes de intermediación y más que verlo como una ineficiencia de los sectores financieros, yo lo veo como una estrategia de negocios, pero cuando uno ve el resultado final en general, América Latina no tiene mucho que envidiarle a los otros sistemas. Los sistemas de América Latina financieros no tienen que envidiarle a los otros sistemas de Europa o de Estados Unidos en términos de rentabilidad, porque en promedio tienen una rentabilidad bastante elevada y esta rentabilidad crea una zona de comodidad, una zona de confort para la banca, y es difícil pedirle a la banca que salga de esta zona de confort para ir a prestarle a entes y unidades productivas que son mucho más riesgosas. Nosotros sabemos de la evidencia empírica que en general las empresas más jóvenes tienen menor acceso al financiamiento externo, las más establecidas tienen más acceso al financiamiento externo, lo que yo llamo financiamiento externo, financiamiento ya sea vía proveedores, vía banca comercial, financiamiento que no surge de los beneficios retenidos que tienen las empresas. En general, la mayor parte de las empresas en América Latina, como en otras partes del mundo, se financia con beneficios retenidos y hay una jerarquía en el financiamiento, de tal forma que el financiamiento por beneficios retenidos, la primera alternativa, financiamiento por la banca comercial, la segunda alternativa, y en última alternativa, financiamiento por el mercado de capitales, y esto con independencia del desarrollo de los sistemas financieros. Este coeficiente de correlación que nosotros hicimos como parte del estudio simplemente muestra el número de años y participación del financiamiento interno para países y años seleccionados. A mayor número de años, menor el financiamiento interno y mayor el financiamiento externo. Les quería mostrar asimismo lo que yo mencionaba anteriormente, la rentabilidad media. Esto está sacado de una base de datos del Banco Mundial del sistema financiero en América Latina y para los países de altos ingresos. Y cuando uno hace la media del país de altos ingresos y América Latina y el Caribe, América Latina más los países del Caribe, América Latina tiene una mayor rentabilidad en su sistema de banca comercial que los países de altos ingresos. Y además, lo que uno tiene, esto para mostrar los temas del sistema financiero, que la participación de los activos de los 5 bancos más grandes en la cartera total para países seleccionados de América Latina es muy elevado. El tema de los conglomerados financieros y cómo la banca comercial forma parte de los conglomerados financieros y el tipo de actividades que estos conglomerados financieros financian, cómo esto está ligado a la estructura productiva de la parte real, es muy importante en América Latina y es una de las trabas a financiar empresas de menor tamaño. Nosotros sabemos además, por evidencia, que las pymes hacen uso del sistema financiero para realizar depósitos como medio de pago y no tanto para obtener productos de crédito. Esta es una encuesta que se hizo en el 2010, donde muestra el porcentaje de un número determinado de pymes que utiliza cuenta corriente. 93.57% de las encuestadas a veces utiliza cuenta corriente, el 5% o 2% utiliza los productos más sofisticados como puede ser leasing, cartas de crédito, factoring, etc. A continuación, la tercera parte de la exposición es hablar un poco de la problemática de la inclusión financiera a partir del proyecto de la CEPAL promoviendo la inclusión financiera a través de políticas de innovación de la banca de desarrollo.
que extrae evidencia para estos 7 países, las 3 grandes economías que yo les mencionaba anteriormente, Argentina, Brasil, México, 2 economías de tamaño mediano, Colombia y Perú, y 2 economías de tamaño pequeño, Ecuador y Costa Rica. Lo que nosotros hemos visto, aparte de esos hechos estilizados que yo les mostré sobre las pymes, es que en general la inclusión financiera en el ámbito de políticas tiende a enfocarse desde el punto de vista de la oferta. Es decir, si una empresa no tiene acceso al sistema financiero o no utiliza un determinado producto, esto es porque hay una barrera de precios en general, y esto se racionaliza en términos de lo que se llaman fallas de mercado, y una de las fallas de mercado, aparte del monopolio natural, es esta idea de asimetría de información, y la asimetría de información realmente forma el foco de las fallas de mercado para el sector financiero. Y esto produce importantes efectos en el mercado de crédito, como puede ser la selección adversa o el riesgo moral. Selección adversa, donde si uno deja altas tasas de interés, quienes más se endeudan son aquellos que quieren tomar mayor riesgo y que al final no van a acabar pagando el préstamo que se les hace. Y la lógica que tiene esta idea de información asimétrica es que las empresas presentan una restricción de liquidez, es decir, se traduce la información asimétrica en una restricción de liquidez. Para los que hayan estudiado estos modelos, ustedes saben que la tasa de interés se fija por debajo del punto de equilibrio y que ahí supuestamente se maximizan beneficios. Y los estudios que hemos hecho muestran que las políticas que tratan de mejorar la inclusión financiera o que incluso de manera más restrictiva se basan en el acceso, se centran esencialmente en los enfoques de asimetría de información. Y nosotros lo que hemos visto cuando hemos analizado los países que forman parte del estudio e incluso los países que no forman parte del estudio, es que las políticas públicas lo que buscan es simplemente aumentar el número de instrumentos. Y esto se basa en la idea de que si yo puedo aumentar el número de instrumentos, yo necesariamente voy a generar por el lado de la oferta mayor diversidad, mayor expansión, y esto se va a traducir por el lado de la demanda en una mayor demanda de instrumentos. Nosotros lo que hemos visto muchas veces es que el crecimiento de la oferta, y hemos visto una expansión de algunos instrumentos, no se traduce en una demanda concomitante o una demanda proporcional por parte de las unidades productivas de estos instrumentos. Nosotros, los estudios de caso, que hemos hecho indican que la inclusión financiera no debe analizarse únicamente por el lado de la oferta, y que las encuestas que hemos podido relevar y las encuestas que los gobiernos relevan o que las instituciones nacionales relevan, es que una alta proporción de pymes dice simplemente no tener necesidades de financiamiento, donde la inversión se financia con utilidades retenidas u otras fuentes externas al sistema bancario. El cuadro que ustedes ven aquí es un cuadro que viene del Banco Mundial, una vez más, que muestra la proporción de inversión en capital fijo y en capital circulante que se financia con utilidades retenidas, y la mayor parte se financia desde dentro, nunca se financia desde fuera, y esto es para las pequeñas y medianas empresas. Nosotros, por consiguiente, pensamos que al tratar de analizar la inclusión financiera, esta no debe analizarse únicamente por el lado de la oferta, hay que también incluir los factores de la demanda que generalmente están ausentes en los estudios. Estos factores de demanda pueden incluir costos por cambio en la situación del empresario. Es muy difícil para un banco determinar, por ejemplo, si alguien pide prestado, si se trata de una persona natural o si se trata de una persona jurídica.
Nosotros hemos visto, hablando con algunos empresarios que están en la informalidad, que el paso de la informalidad a la informalidad es algo muy costoso, que no hay incentivos económicos para hacerlos. Eso es número uno. También hemos visto que más que hablar de información asimétrica, sería útil de hablar de expectativas asimétricas, que los prestamistas y los prestatarios no tienen la misma distribución de probabilidad, pueden tener distinta distribución de probabilidad pese a tener el mismo tipo de información, pese a tener acceso al mismo conjunto de información, y pueden tener expectativas distintas que no necesariamente sean consistentes. También vemos que hay una percepción muy grande del sistema financiero, y eso lo hemos visto en varios de los talleres nacionales donde hemos traído gente que trabaja en los bancos de desarrollo, que va a terreno, que le pregunta a las pymes por qué no tienen un crédito, y la primera reacción de la pyme es ¿qué es lo que usted me va a cobrar? Y cuando la banca de desarrollo o la institución financiera dice no, nosotros le vamos a dar una tarjeta de débito y no le vamos a cargar absolutamente ningún interés, lo vamos a subsidiar, en general no hay creencia por parte de la pyme que eso sea así. Un cuarto factor que nosotros hemos visto es el tema de la cultura empresarial. Una cultura empresarial, en primer lugar, que no es necesariamente una cultura empresarial de riesgo, pero también una cultura empresarial que ve la deuda como algo malo. En Estados Unidos, cuando nosotros hemos tratado de hablar con algunos empresarios, la deuda es algo bueno, endeudarse no es algo malo. En algunos países de América Latina, cuando hemos hablado con algunas pymes que no participan del sector financiero y aunque les vaya bien, dicen nosotros no nos queremos endeudar porque el endeudamiento está mal visto. Y por ejemplo, una de las razones por las cuales no utilizan el leasing es justamente por un tema de cómo concebir, cómo ver la deuda. Finalmente, también nosotros hemos detectado la falta de educación financiera. Nosotros distinguimos entre lo que es alfabetización financiera y educación financiera. Alfabetización financiera es simplemente saber lo que es una tasa de interés. Educación financiera es cómo yo puedo llevar a cabo un proyecto y cómo yo puedo llevar a cabo un proyecto que me dé el rendimiento que yo necesito para sacar adelante una empresa. Y hay varios países de América Latina que tienen supuestamente programas de educación financiera, pero cuando nosotros vemos lo que son las preguntas, lo que son las respuestas, son programas en realidad de alfabetización financiera y no de educación financiera. Pensamos, y eso yo lo voy a decir a continuación, que parte de la educación financiera es, por ejemplo, que la banca, y yo hablo de la banca de desarrollo porque el estudio se centra en la banca de desarrollo, tenga instrumentos a lo largo del ciclo de vida de un proyecto o de una empresa y que la empresa esté consciente de este tipo de fenómenos. Y esto es un tema que en algunos países, en el país donde yo vengo ahora de Chile, se está tratando un poco de resolver, distinguiendo, por ejemplo, por el tipo de persona. Hay programas, por ejemplo, de mujeres emprendedoras donde se trata de resolver este tema y se trata de ir un poco más allá de la educación, de la alfabetización financiera, pero es algo muy, muy incipiente. Yo les quería mostrar a continuación un gráfico, un cuadro del estudio que hizo Ramón Lecuona, uno de los consultores de este proyecto para el caso de México, sobre la proporción de unidades económicas sin crédito bancario y causas para no tenerlo. Y en las causas para no tenerlo, ustedes de menor a mayor ven el tema de la falta de confianza en el sistema financiero, la falta de cumplir con requisitos, obviamente los altos intereses, obviamente que hay muchas unidades sin crédito y varias que dicen simplemente que no lo necesitaron. Y uno de los temas del proyecto es justamente por qué a veces las empresas dicen no necesitar financiamiento. Otro de los temas que nosotros hemos extraído de los estudios es esta línea que es muy difícil de trazar para algunos países entre lo que es una microempresa y lo que es una pequeña y mediana empresa.
Y si es difícil de traer, ¿por qué tenemos esa categoría, ya sea de pequeña, mediana empresa o la MIPYME, la micro y la pequeña y la mediana empresa? Y las encuestas muchas veces no trazan la línea divisoria. Los bancos sí la trazan. Los bancos pueden reconocer que el mercado, por ejemplo, de empresas microfinancieros es uno de los mercados más rentables que tienen. Así nos pasó en el caso de Ecuador, con el principal Banco de Desarrollo, principal Banco de Desarrollo en Chile, Banco de Estado igual, altamente. Cuando uno les habla de la pyme, ya es otro tipo de animal, es otro tipo de sujeto. En el caso que, por ejemplo, que me refería a Ecuador, tratan las pymes urbanas en determinados segmentos, en las pymes rurales no forman parte y no hay una claridad muy grande, y parte de las recomendaciones del proyecto es tratar de empezar a segmentar lo que son las micro, lo que son las pymes, para realmente identificar el tipo de sujeto y el tipo de actor al cual el sistema financiero pretende llegar. Obviamente esto es difícil porque las pymes son extremadamente, las MIPYMES son heterogéneas y es difícil a veces clasificarlas, pero pensamos que hay un esfuerzo que se puede realizar. También pensamos en el tema, y esto es un tema que hemos discutido mucho con los consultores de estos 7 países en las reuniones que hemos tenido, analizar el manejo del riesgo. Y dentro del manejo del riesgo, volvemos a esta idea de información asimétrica. Obviamente hay 2 temas, el tema de las tasas de interés y el tema de los colaterales. Y lo que nosotros vemos es una relación inversa entre lo que son las tasas de interés y los colaterales, es decir, los países que, por ejemplo, tienen un diferencial de tasas de interés entre pequeña y grande empresa, los diferenciales de los que disponemos, porque son realmente escasas los datos, tienen en general un colateral, un diferencial en el colateral mucho más bajo. Son sistemas que racionan vía precio. Y en cambio, en otras ocasiones nosotros hemos visto que hay sistemas que racionan vía cantidad, vía colaterales. Entonces nosotros estamos tratando de ver realmente si hay una relación inversa, y si la hay, pienso yo que las políticas económicas, las políticas públicas que tratan de bajar las tasas de interés para que las pymes tengan acceso, en el caso donde el crédito se raciona vía tasas de interés, es muy distinto que racionarlos vía la política pública que se necesita cuando el crédito se raciona vía cantidad, vía colaterales. Este es el colateral promedio. Este es el valor del colateral promedio en porcentaje del préstamo por país y por sector, para empresa grande, empresa mediana y empresa pequeña. En promedio, lo que tenemos para América Latina, en general, el valor del colateral como porcentaje del préstamo para la pequeña empresa es 250% y para la gran empresa es 172%. Pero una vez más, cuando nosotros tratamos de cotejar estos datos con las tasas de interés, nosotros tenemos una historia que contar con respecto a la diferenciación entre restricción vía precio y restricción vía cantidad. Y nosotros pensamos que cuando la información asimétrica se ve vía restricción de cantidad y no vía precios, la historia es un poco distinta. Otro de los temas importantes que tenemos, y esto tiene que ver con la banca de desarrollo, es el marco regulatorio que hay que tener. Nosotros en este proyecto tratamos de fomentar la innovación para la inclusión financiera, y la innovación significa también que hay que regular la innovación, y nos ha pasado en los seminarios nacionales que nosotros hemos tenido que cuando hablamos de innovación e invitamos a reguladores, los reguladores dicen siempre: un momento, primero vamos a ver la regulación y luego vamos a ver la innovación. No es al revés, no vamos a ver la innovación y luego vamos a ver la regulación. Hay un consenso de que la supervisión y la regulación debe tener credibilidad para el sector privado, pero pensamos que tiene que ser flexible para permitir que la banca,
que quiera prestar a las unidades que son más riesgosas, en particular la banca pública, como la banca de desarrollo, puedan crecer y expandir su marco de actividades e innovar. Pensamos que la mayor flexibilidad se puede obtener incorporando necesidad de conocimiento especializado de los supervisores para identificar y medir riesgos, y que esto se pueda aplicar al capital inicial, a los requisitos del capital, al proceso de manejo del riesgo, el crédito, las provisiones y las reservas. Generalmente cuando nosotros hablamos con los reguladores, cuando hemos hablado con los bancos centrales, el consenso es la banca de desarrollo y la banca comercial deben tener exactamente la misma regulación. Nosotros pensamos que hay un espacio para la flexibilidad. El otro tema que nosotros hemos visto a partir de los estudios es el tema de la sustentabilidad y la rentabilidad. Cuando hemos tenido seminarios nacionales, siempre hay debates sobre que la banca de desarrollo tiene que ser tan rentable como la banca comercial, aunque no todo el mundo o no todas las bancas de desarrollo están de acuerdo con esto. Y a mí me gustaría distinguir entre lo que es poner el foco en la rentabilidad y lo que es poner el foco en la sustentabilidad financiera, y que a las bancas que les prestan a la pyme, quizá lo que habría, en particular la banca pública, es centrarse en la sustentabilidad financiera, que es un retorno mínimo sobre el capital, que implica mantener el capital real constante, obtener una tasa de retorno que no es menor al costo de financiamiento a largo plazo del gobierno, y explicitar una meta, un rango de retorno sobre el capital, y a partir de ahí establecer lo que son el resto de las variables de la ecuación de rentabilidad, y no ir al revés. Finalmente, yo me quería referir al tema de la banca de desarrollo y la innovación financiera para la inclusión financiera, y cómo cuando hay este riesgo que la banca comercial muchas veces no quiere financiar a las pymes porque simplemente no tienen la rentabilidad, dado el marco regulatorio existente, dadas las características de riesgo de las empresas, cómo la banca de desarrollo puede intervenir y tratar de incluir en el sistema financiero a las pymes, a las unidades productivas, e incluirlas no solo incentivando a los que no tienen acceso de formar parte del circuito financiero, sino mejorando los productos. Cuando nosotros vemos hacemos un barrido de las instituciones financieras de desarrollo en América Latina ustedes tienen que tener en cuenta que hay aproximadamente unas 100 instituciones financieras de desarrollo, digamos bancas nacionales de desarrollo, y que hay datos sobre aproximadamente solo unas 30 o 33 bancas de desarrollo, que es lo que yo les estoy mostrando ahora. Sobre el resto realmente no sabemos demasiado, y en general si uno ve la cartera de la banca de desarrollo a la pyme y la microempresa, representan aproximadamente el 60%. Parte de esta banca de desarrollo es de segundo piso y parte es de primer piso. De este 33%, un 80 y pico % es de primer piso, el resto es de segundo piso, y hay un porcentaje menor que es entre que combina primer y segundo piso. Nosotros pensamos que para que la banca de desarrollo pueda mejorar la inclusión financiera, hay que hacer 3 tipos de políticas públicas. La primera es generar espacios para la creación de mercados y nuevos instrumentos. Más que la idea de paliar fallas de mercado, pues nosotros pensamos que las instituciones públicas pueden crear mercados, y que eso significa contar con un amplio conjunto de instrumentos públicos-privados y públicos-privados. En segundo lugar, que estos instrumentos no solo tienen que tener en cuenta la oferta, deben tener en cuenta también la demanda, porque si no, no van a cumplir con su objetivo. En segundo lugar, que estos instrumentos deben adecuarse al tipo de empresa, a escala de producción y al ciclo de vida de las empresas. Parte de los instrumentos que nosotros hemos visto que se utilizan por parte de la banca de desarrollo se han diseñado de manera estática en algún punto en el tiempo, más que a tratar de acompañar
a la empresa en el ciclo productivo y pensar que los instrumentos, por ejemplo, que están en el Valle de la Muerte, cuando la empresa no sabe si va a sobrevivir y que tiene que ver, por ejemplo, con el capital semilla, es muy distinto a los instrumentos que las empresas tienen que tener cuando esas empresas se consolidan o empiezan a crecer. También pensamos que algunos instrumentos como el capital de riesgo, y muchas veces se habla de capital de riesgo en América Latina, simplemente no han sido exitosos porque no tienen la escala como para hacerlo, y a lo mejor uno no debería centrarse tanto en ese tipo de instrumentos. Finalmente pensamos que los instrumentos tienen que ser diseñados de la perspectiva de un bien público, y lo que entendemos por un bien público no es el bien público en sentido económico tradicional de la no exclusión, sino un bien público como la educación, un bien público como para la salud, y donde nosotros hemos visto el caso de Europa, por ejemplo, cuando se innova y esa innovación genera rentas, hay que tratar de generar mecanismos para socializar las rentas. Ahora bien, el análisis de los instrumentos, según nuestra forma de ver, genera una serie de interrogantes. En primer lugar, ¿qué exactamente es una innovación financiera de instrumentos? Nosotros hemos visto que el número de instrumentos es un número limitado y que realmente la innovación financiera consiste en aplicar ya sea los créditos, ya sea las garantías a determinadas circunstancias especiales, y eso obviamente implica tratar de identificar las circunstancias y el contexto en el cual los instrumentos han sido exitosos. Hay un tema con los instrumentos que es muy importante, es el proceso de diseño, cómo se diseñó un instrumento, quiénes participaron en el diseño, cómo se negoció dentro de esa cultura empresarial ese instrumento, cómo ese instrumento fue implementado, cómo si fue efectivo o no, y sobre todo si hay evidencia de monitoreo de en qué circunstancias fueron efectivos, en qué circunstancias no lo fueron. Cuando nosotros muchas veces hablamos con las bancas y preguntamos sobre los instrumentos, nos dicen, bueno, este instrumento, por ejemplo, en el caso de Nafinsa, tiene tantas empresas que forman parte. Y cuando uno pregunta, bueno, ¿cuál es el porcentaje de todas las empresas que utilizan este instrumento? Muchas veces la cifra máxima que a nosotros llegamos es el 14%. Es decir, 84% no utilizan ese instrumento. Muchas veces las bancas tienen un instrumento que realmente capta una parte muy pequeña de estas unidades productivas. Más allá de lo que nosotros entendemos por los instrumentos, nosotros pensamos que la banca de desarrollo tiene un rol en promover la innovación en los procesos financieros, y más hemos visto cómo la banca de desarrollo tratan de evitar el típico análisis de riesgo vía credit scoring y tratan de tener un análisis vía banca relacional. Y cuando la banca relacional se vuelve muy costoso, las redes sociales pueden ser una forma de tener o de captar o de tener indicadores para conocer lo que es la confiabilidad del pago, si una persona realmente tiene carácter de emprendedor, etc. Y ahí yo les puse 3 casos, el caso de Ecuador, de Colombia y de Chile, donde tienen visitas a terreno el ejecutivo y donde es una evaluación del capital mucho más allá de los activos y los pasivos que suelen en los estados contables, y además que el ejecutivo puede ver cosas que el empresario, a lo mejor que no tiene esa cultura financiera, no es capaz de captar. Digo, obviamente dentro de los procesos financieros está la ampliación de la red financiera, la ampliación de los corresponsales no bancarios en Colombia, caja económica, provisión de servicios electrónicos en el caso de México, y finalmente, nosotros pensamos que el análisis de los procesos financieros también implica abordar algunas preguntas claves que nosotros planteamos en el proyecto, que el espacio para una mayor cooperación
entre lo público y privado de la innovación en procesos, por ejemplo, en el fintech, lo que es en el área de plataformas tecnológicas. Nosotros pensamos muchas veces que las bancas de desarrollo y la banca comercial no tienen el suficiente diálogo como para tener una colaboración que puede ser productiva a la hora de promover la inclusión financiera y obviamente identificar las condiciones necesarias para la implementación de estas innovaciones. Finalmente, nosotros pensamos que aparte de la innovación en instrumentos, aparte de la innovación en procesos, también la innovación de la banca pública se extiende a la dimensión institucional y ahí lo que hay que ver es cuáles son los modelos de banca de desarrollo que hay. Por ejemplo, en México hay bancas muy importantes de desarrollo, pero no hay una banca de desarrollo que coordine todos los esfuerzos de las distintas bancas de desarrollo, ya sean Afinsa, Bancomext. En Brasil, por ejemplo, sí hay una banca de desarrollo que es la banca de desarrollo más grande, que de alguna manera coordina los esfuerzos, que es el BNDES. Y si los modelos de banca de desarrollo deberían tener un modelo donde se coordinen los esfuerzos o deberían a lo mejor tratar de tener áreas específicas sin un tipo de coordinación. El otro tema muy importante que yo les mencioné anteriormente es este tema de complementariedad y competencia con la banca privada, si la banca de desarrollo debería hacer lo que la banca privada hace, y olvidémonos de las asimetrías de información, o si realmente la banca de desarrollo puede ser generadora de mercados, puede competir con la banca comercial, o si la banca de desarrollo simplemente debería ser una especie como de fontanero, de ir a parchar lo que la banca comercial no puede hacer. Desde nuestro punto de vista, la banca de desarrollo tiene un rol más amplio que simplemente parchar, y que no hay que identificar este rol más amplio con la situación de la banca de desarrollo de los años 80. Finalmente, para terminar, me gustaría volver atrás y terminar con este proyecto que yo les vengo hablando. El proyecto de la CEPAL, el proyecto que yo les he mencionado, que tiene en cuenta esta idea de instrumentos, procesos de innovación, busca ver de qué manera la banca de desarrollo puede innovar. Pensamos que la banca de desarrollo es un actor clave en los desarrollos del país. Nosotros estamos conscientes de lo que pasó en los años 80, estamos conscientes del banquicidio que hubo en los años 90, pero estamos conscientes que hay un resurgimiento de la banca de desarrollo. El BID en el 2013 publicó un documento sobre la banca de desarrollo, un nuevo paradigma del desarrollo económico. Y este proyecto es único porque estudia 7 países que son bastante representativos de América Latina, que yo les mencioné, que están ahí. Se han llevado estudios nacionales para cada uno de estos países y que han sido presentados en talleres, y también se han hecho estudios sobre instrumentos, sobre fondos de garantía, sobre el factoraje electrónico, cómo se puede aplicar, los fondos de garantía, la educación financiera, créditos para la agricultura, y estos estudios nos están sirviendo de base para un estudio regional que está siendo elaborado, que se presentará en octubre de este año. Y las actividades que nosotros tenemos para este proyecto es el estudio de casos nacionales, el estudio de instrumentos, un caso regional, y hemos hecho talleres en México, Colombia, Ecuador. Hemos tenido más o menos 50 participantes. En México hemos hecho 2 talleres, uno en julio del 2016 y uno en abril de 2017. El de julio de 2016 fue un taller nacional únicamente con instituciones financieras mexicanas, y el regional incorporó a estos 7 países. Esos son los talleres, y si les interesa, nosotros tenemos una página web del proyecto donde vamos poniendo todas estas noticias, vamos incorporando varias preguntas. Tiene una parte de preguntas sobre lo que es, qué es lo que no es la inclusión financiera, y sobre datos de la inclusión financiera, o sobre datos de acceso que hay en el Banco Mundial, y también sobre los datos que surgen de los estudios que nosotros hemos contratado
para estos países, que son estudios, que son datos nuevos y que muestran nuevos aspectos sobre la inclusión financiera de estos 7 países. Con esto termino. Yo les doy las gracias por su paciencia, por haberme escuchado por casi 1 hora, y espero que esto haya sido de utilidad. Muchas gracias.